Esta noche, más detalles de la diligencia en IDL que otros medios no quieren hablar. La cruz es haber aguantado a mi fiscal de la Nación de ese entonces, Pablo Sánchez, de no haber salido a defender a su gente. A mí, que yo era fiscal provincial titular, me hubiera dicho por qué has hecho esto, por qué has hecho lo otro, pero no hacer comunicados pidiéndole disculpas. Perdón a IDL. Perdón a IDL y perdón al CNM. Lo que yo pienso es de que yo no estaba en la línea del doctor Sánchez. Usted no estaba en la línea. Qué fuerte esta declaración. No. Además, continúa la bronca entre el ministro de Transportes y López Aliaga por los trenes. Y también llegan a nuestros estudios el exfiscal Rodrigo Rurush y Natale Amprimo. Hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Soy Milagros Leiva. Tengo que decir que estoy agotada, cansada, ya se está terminando la semana, pero lo que no se termina es la profusión de información porque, ¿qué quieren que les diga? En verdad me encantaría hablar de cosas productivas, de cosas que el Perú las tiene, dicho sea de paso. En Fiestas Patrias prometo hacer una semana de Yo Amo a mi País. Pero es terrible toda la información que vamos obteniendo y que tiene que ver con el Ministerio Público, que tiene que ver pues con vendetas, en fin. Hoy día ustedes van a tratar de entenderlo mejor, pero bueno, tengo que agradecer primero que mi primer invitado es el doctor Natale Amprimo. Y primero le voy a agradecer públicamente por el artículo que él ha escrito en El Comercio, ¿no es cierto?, en donde literalmente defiende a los periodistas y defiende a la libertad de expresión. Y luego voy a entrevistar hoy día al fiscal Rurush, que bueno, el fiscal Rurush ustedes saben que lo hemos escuchado, y es un también valiente fiscal que se atrevió a denunciar todo lo que había pasado con él. Pero a ver, lo primero, Rolo, ¿te parece si empiezo ya Sí, por favor, con mi entrevista. Muchas gracias. Estoy en un diálogo franco con mi productor. Yo acabo de llegar, de entrevistar al personaje que hemos elegido para El Comercio, para este domingo, así que también voy a hacer mi cherry, no dejen de comprar El Comercio. Mañana les cuento quién es, pero le voy a dar la bienvenida al doctor Natale Amprimo, porque creo que, como él dice, hay que levantar la voz, hay que poner los puntos sobre las íes, y ha dicho que la criminalización del periodismo es inadmisible. Entonces, doctor Natale Amprimo, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Milagros. Le agradezco públicamente porque está defendiendo a los periodistas y creo que eso lo pinta de cuerpo entero porque usted siempre ha sido un demócrata. Pero en este artículo que acaba de publicar en el diario El Comercio, usted ha dicho que los medios de comunicación son un instrumento decisivo para el control del poder. Y ha escrito, bueno, con contundencia, ¿no?, que la prensa es por excelencia el Instituto Democrático de la Libertad, que hay quienes consideran que pueden controlar los medios, sobre todo algunos funcionarios y poderosos. Y en lo que concierne a este medio de comunicación, el doctor Natale Amprimo ha dicho que la reciente denuncia contra un medio de comunicación y sus periodistas acusándolos de organización criminal por criticar la labor de algunos fiscales o por pedir explicaciones sobre ciertas conductas no hace sino demostrar que, como decía Atahualpa Yupanqui, la vanidad es yuyo malo que envenena toda huerta. Y que no es suficiente expresar solidaridad con los directivos y periodistas de Willax Televisión por esta denuncia, que lo que busca es amedrentarlos y silenciarlos. Hay que alzar la voz. Y aprovecho además para también agradecer al periodista Juan Paredes Castro, que también ha escrito en el diario El Comercio La censura indirecta, titulado su artículo. Y él habla del derecho a informar puesto en jaque por los poderes públicos, no es un hecho que tengamos que pasar por alto. Y que además
dice que las investigaciones fiscales y judiciales abiertas a periodistas de Willax, Latina y otros medios bajo el rodillo de la censura indirecta no terminarán en condenas al no afectar la reputación de nadie ni la seguridad nacional, pero sí lograrán el cometido de sus promotores y ejecutores, el de detener los prisioneros de citaciones, comparecencias y diligencias que limiten su capacidad de informar críticamente. A ver, de hecho buscan amedrentarnos, ¿no? Pero vamos a resistir, es lo único que yo digo. No nos van a sacar de nuestro centro. Y doctor Natale, antes de hablar de todo lo que está pasando hoy en el Ministerio Público, sí me gustaría preguntarle, intentos por criminalizar al periodismo han ocurrido en todos los gobiernos, ¿no? En varios momentos. Pero que una fiscal, ¿no?, se atreva a inventar delitos, esa es mi opinión de lo que ha hecho la señora Barreto, me parece que es una raya que antes no se había cruzado, porque recuerdo las otras denuncias de presidentes, ¿no?, los enojos de gobernantes, de ministros y un largo etcétera, pero en este caso es una fiscal que antes era todopoderosa y que tiene una herramienta, o sea, es usar al Ministerio Público como instrumento para amedrentar, para detener y para decir, cuidadito, ¿ah? Esto es un pésimo precedente para cualquier periodista, ¿no es cierto? Entonces, para sí cualquiera en general, ¿no? Para cualquiera, y para cualquier ciudadano, me gustaría yo diría, escucharlo. Milagros, que eso que tú señalas no solamente ha ocurrido con periodistas, ha ocurrido también con abogados. ¿No? O sea que se pretende limitar el ejercicio de la defensa sobre la base de no tocar o no pisar callos ciertos temas, ¿no? Entonces usted puede defender al punto que ha habido más de un caso que se ha denunciado en los cuales fiscales que estaban viendo colaboraciones eficaces condicionaban el procedimiento de colaboración a que se cambie de abogado para colocar abogados afines a esos fiscales. Esas denuncias han existido. Entonces, aquí yo diría lo siguiente. Eso es gravísimo, ¿no? Porque muy grave. Que un fiscal elija a su abogado, ¿de qué estamos hablando? No, porque en el fondo lo que estamos logrando, lo que queda claro después de todo este, diríamos, tiempo que ha transcurrido, es que, por ejemplo, muchas colaboraciones eficaces han sido mecanismos para, diríamos, legalizar la tesis del fiscal, pero no necesariamente con la verdad. O sea, si usted quiere... Para construir un guión. Si usted quiere estar en libertad, usted tiene que decir eso. Si usted no dice esto, entonces usted no está en libertad. Yo le pongo a usted detención preliminar. Y claro, la teoría dice, bueno, pero es que si él miente va preso. Bueno, pero es que si no acepta esa mentira, también va preso, pues. Entonces ahí hay un elemento que la gente no valora, que es el tiempo. ¿Y qué, digamos... ¿Cuántas colaboraciones eficaces se han hecho? Se ha demostrado que la versión que se dio era falsa y los colaboradores eficaces, entre comillas, siguen en sus casas. Te pongo un caso notorio que además fue objeto de una campaña, diríamos, con titulares terribles. El caso Oviedo. El caso Oviedo, que recibió titulares, primeras planas, y que finalmente ha sido declarado inocente. Estamos hablando, para que la audiencia lo tenga más claro, del expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, que fue acusado hasta de asesino. Por supuesto. Y que dicho se pasa, su esposa, yo pude leerlo, y además se difundió en radioprogramas, una carta de Oviedo, que estas fiscales, las que eran asiduas al departamento de Vizcarra, Rocío Sánchez y Sandra Castro, nos fueron a buscar a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, a tomarle su declaración en la prefectura. ¿A Oviedo? Sí, y eso está denunciado. ¿Ya? Y le dijeron, usted tiene una hija de 8 años, 9 años. Sí. ¿Usted quiere pasar Navidad con ella? Por supuesto, dijo. Bueno, diga usted que estos políticos a ustedes lo presionaban. Pero eso no es verdad. Entonces no va a pasar Navidad con ellos. ¿Qué? Y Oviedo pasó 24 meses preso, y si no es por el COVID y por las enfermedades que él tiene, seguía preso. Y hoy día es declarado inocente. ¿Eso le dijeron las fiscales? Por supuesto, eso está de puño y letra de Oviedo y se publicó en radioprogramas. A mí me trajo la nota la esposa de Oviedo. Entonces, mire, y la persona que dio todas las versiones que fueron después absolutamente demostradas que eran falsas fue el señor Camayo, que está en su casa.
Pero de repente Camayo fue presionado. Di esto para no entrar preso. Sin lugar a dudas. Entiendo que Camayo además sufría de claustrofobia, en fin, sin lugar a dudas. Pero ese no es el tema. El tema es que se utiliza el sistema, sistema judicial para quebrar a las personas. No para defender a los ciudadanos y sus derechos, no para conocer la verdad, sino para mostrar, primero generar un escándalo, colocas a una persona detenida con un cartel de detenido, socialmente los condenados. Por supuesto. Y los fiscales aparecen como personas exitosísimas cuando después en los juicios se dan cuenta que no tienen nada. Pero, y usted que es abogado... Usted ha hecho una referencia, perdóneme Milagros, porque usted ha dicho, mire lo que ha pasado con esta fiscal que nos ha denunciado. Pero yo le voy a hacer otra referencia. La actual fiscal de la Nación, yo le he escuchado decir, tengan mucho cuidado esos congresistas que están viendo la denuncia contra mí. Constitucional. Porque, una suerte de decir, en la fiscalía que no cae resbala, porque acá hay expedientes. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Es un amedrentamiento. Oiga, o sea, usted en primer lugar no evalúe la denuncia contra mí en forma objetiva, tenga en cuenta que yo a usted lo puedo complicar. Y yo, por otro lado, si usted se porta bien, yo también me porto bien. Eso es aceptable. Vamos a escuchar. No. Pero y además quiero que luego el doctor Amprimo, con su sabiduría, explique mejor a la audiencia por qué es importante levantar la voz sobre el sistema judicial, sobre lo que está pasando en el Ministerio Público, porque, por Dios santo, es una de las columnas vertebrales de la democracia. Primero escuchemos y luego más preguntas para el doctor Amprimo. Bueno, entonces es un poco decir, bueno, si ustedes me tocan a mí, yo... Lo vamos a evaluar. Lo voy a evaluar. Eso no es aceptable. Mira, yo por otro lado he escuchado... ¿Por qué no es aceptable? Eso quiero que usted refuerce esta... O sea, se supone que en la fiscalía los fiscales lo que buscan es la verdad, ¿correcto? Buscan perseguir el delito, pero se creen intocables. Bueno, pero es que hemos creado, mire, se ha creado una suerte pues de figuras superestrellas que después en los hechos, conforme pasa el tiempo, nos vamos dando cuenta que son pues ídolos de barro. El sistema democrático se sustenta en la transparencia y en la necesidad de, diríamos, tener que dar explicaciones. O sea, quien asume un cargo público, cualquiera que este sea, no solamente un cargo político, tiene que entender que ese cargo público lo obliga a ser transparente y a tener que dar explicaciones, aun cuando él considere que lo que hace es correcto. Quien no entiende que tiene ese deber de transparencia y de explicación, de dar explicaciones, entonces no debe seguir en un cargo público. Y esa obligación también es exigible a los fiscales y a los jueces. No es una obligación solo limitada a quien ha asumido un cargo público por una elección o por una designación política. No, es para todo funcionario público. Y aquí pareciera que si usted hace una observación, una crítica o una investigación, como es el caso suyo, en el caso de la fiscal que usted ha mencionado, que ha referido hechos graves y hechos que deberían merecer una clara explicación, eso no puede ser objeto de una denuncia. Eso tiene que ser objeto de una explicación y una aclaración. Oiga, yo viajé el día tal, acá está mi pasaje, estuve en este hotel. Eso es lo que es un funcionario público. Pero aquí no. Aquí, como en todas las autocracias, porque no se olvide usted que si hay una característica en las autocracias es que lo primero que se controla son los medios, ¿no? Porque se quieren tener a los medios como una suerte de moneda corriente, de que él aplauda aquello que yo hago y que oculte o no diga aquello que hago mal, ¿no? Simplemente, y eso se logra a través de filtraciones de información. Sí, claro. Yo te doy este papelito, o sea, acá no hay ninguna investigación. Yo te filtro esta información para que tú la saques y tengas tu titular. Para que tengas la primicia. Pero eso sí, tú me tienes que a mí poner en las alturas. Entonces, en los últimos tiempos, a raíz del caso Lavallato, ¿usted considera que se estableció una relación perversa entre prensa y fiscalía?
Yo no sé si es a raíz... O sea, por el club de la filtración. Yo no sé si es a raíz, en ese caso evidentemente eso ha ocurrido, pero sin lugar a dudas yo creo que esto es una cosa porque el rol de la prensa y el poder es como una suerte de moneda de dos caras, como una suerte de janismo, que puede ir para lo bueno o puede ir para lo malo. Lo importante es saber que el rol de la prensa no es enfocar la luz del sol, que todos miramos. El rol de la prensa es enfocar la porquería que hay en los rincones del poder, que siempre hay, y que obviamente no se quiere que se haga público porque las cosas cambian cuando se hacen públicas. Claro, en este caso, y tengo que hablar a título personal, doctor Amprimo, a mí me parece gravísimo que en una diligencia fiscal, que en este caso es Ada Goray, pero pudo ser Perica de los Palotes, participen policías que ni siquiera tienen vela en ese entierro, no tienen ni siquiera permiso y que viajan con la fiscal coordinadora y están ahí, ¿no? Pero es que fíjese, mire Milagros, si usted choca con estas personas que se creen intocables y todopoderosas, simplemente a usted le chuponean el teléfono, a usted le hacen seguimientos, a usted le buscan, diríamos, su vida y milagros desde que estuvo en el colegio, y si no, se le inventan. Y si no, conseguirán a alguien que dice algo de usted y le inician una carpeta. Y entonces estamos creando una sociedad sobre la base de la prepotencia y del abuso, y sobre la base del amedrentamiento de los ciudadanos. Y eso no se puede permitir. No se puede permitir. No es que hoy día tocan a Willax y tocan a Milagros Leiva y entonces, bueno, yo no soy Willax y entonces bueno que siga la cosa. No, eso no se puede permitir. Lo que ha ocurrido con ustedes, Milagros, es una suerte, diríamos, de línea como los 13 del gallo, hasta acá. Y no basta con ser solidarios y decir, oye, pucha, que... No. Eso no, porque se ríen de eso. Aquí hay que levantar la voz, golpear la mesa, y esto no puede continuar. Esto no puede continuar. Y entonces, diríamos que el Congreso tiene algo que hacer, pero los demócratas tienen que hacer, estén o no estén en un cargo público. Y estén o no de acuerdo con un periodista o con la línea editorial de un medio. O sea, como usted dice, importa, hoy día soy yo, mañana puede ser otra, no importa quién sea. Se tiene que defender la libertad de prensa, la prensa independiente. Es que si no defendemos eso, mañana seremos víctimas de eso. Por supuesto. Seremos víctimas de eso. Y eso hay que entenderlo. Ahora, yo le quería hacer una pregunta a usted que es abogado. ¿Qué pasa cuando un fiscal, como usted está diciendo, y varios lo han dicho, presiona, coacta, digamos, pone contra las cuerdas a un aspirante colaborador eficaz y hace que ese aspirante, por temor a ir a la cárcel, como lo que ha narrado Edwin Oviedo, ¿no? Camayo cuenta cosas que no son y luego se descubren, pero ya qué importa, ¿no? Ya te metí preso, ya te fregué la vida. Así es. Ya hice que... Y cada vez que se refieren al señor Oviedo en la prensa, el ex no sé cuánto que estuvo preso, claro. ya le estigmaticé. Total. Ya, entonces, ¿qué pasa? ¿Eso es un delito? ¿Que un fiscal haga eso? ¿Es Por un delito? supuesto que es un delito. ¿Qué delito es? Pero abuso de autoridad. ¿Y por qué no se investiga eso? ¿Por qué no se trata de saber qué rayos hizo ese fiscal y por qué lo hizo? Porque el gran problema, Milagros, es que mira, el gran problema del sistema judicial es que si tú eres independiente, eres, digamos, alguien incómodo. No eres parte de la argolla. Tú tienes que ser parte del grupo. Sí, claro. Parte de la moña, parte de la argolla. Y si no asciendes, no tienes tal, eres un paria y al final te sacan. Y nadie te defiende. Eso no solamente ocurre, diríamos, en el Ministerio Público. Ocurre en todas las profesiones. En la política, ocurre en todo. O sea, la gente no quiere tener gente... Los independientes somos diríamos, personas incómodas. Y entonces, ¿qué ha ocurrido? Mira, yo diría que la justicia se ha ido pues deteriorando en el Perú. Antes tener un pariente fiscal o juez era motivo de orgullo. Hoy día casi es un demérito, ¿no es cierto? O es un demérito, casi es un demérito. En los años 60, en los años 70, con la reforma a la justicia que hizo el gobierno militar,
se cortó toda una carrera de magistrados que todavía eran magistrados de altísimo nivel. También es verdad que cuando llegó la democracia en los dos gobiernos constitucionales siguientes, el sistema judicial no mejoró porque se colgaron cuotas partidarias. Entonces habían pues los grupos de acá, los grupos de allá. Después vino la reforma judicial con Fujimori, que ni qué decirlo, ¿no es cierto? En los cuales pues se creó entre esos la comisión, el Consejo Nacional de Magistratura. El Consejo de la Magistratura se creó para tener un poder judicial mediatizado y controlado. Porque si usted cada 7 años somete a un callejón oscuro a un juez que puede mandarlos a su casa porque no pasa la ratificación, que es un criterio subjetivo que usan los hoy día Junta Nacional de Justicia y antes el Consejo Nacional de Justicia, creado por la Carta del 93, usted se va a su casa. Usted tiene que portarse bonito, porque si no se porta bonito, lo sacamos. ¿Usted cree que alguien que sea de excelencia, que sea un alumno de los primeros puestos en una universidad prestigiosa, aspira a hacer carrera de vida en el sistema judicial? No, no, porque primero están pésimamente pagados. Pero no solamente es el tema remunerativo. ¿Qué es la reputación? La reputación, y dos, que usted cada 7 años lo puede mandar a su casa. O sea, acá se dice que uno de los grandes problemas del Poder Judicial es diríamos, ¿cómo se llama? La provisionalidad. Pero qué mayor provisionalidad que cada 7 años te evalúen y te pueden mandar a tu casa sin posibilidad de retorno. Entiendo, pero ya, y otra pregunta que quería hacerle. ¿Y qué pasa si se descubre que un aspirante a colaborador eficaz dijo una cosa y el fiscal le dijo, no, mejor di otra cosa y cambió su versión? Eso ha ocurrido. Pero no puede ocurrir eso. Pero la eso colaboración pero perdóname, pero por supuesto, pero acuérdate cuando en el Congreso se discutió la ley para que el tema de la colaboración tendría que ser con participación del abogado y que no podía haber entrevistas. Y se levantó la voz. Un escándalo, como si fuera pues una cosa. Un escándalo caviara. Pero claro, porque se quiere tener control. Porque fíjese, ¿por qué? Porque se quiere controlar, manejar la narrativa de la colaboración. Se tiene control. Pero si se utilizan las pruebas, las grabaciones, se utilizan todo para crear una historia y para atacar selectivamente a quien tú quieras atacar. Eso ocurre así. Eso ocurre así. Bueno, entonces, si eso no cambia, y eso no va a cambiar si no cambiamos las cabezas. Ya, pero ¿debe de irse Delia Espinosa? ¿Deben de irse todos los supremos? Bueno, yo he planteado que usted ha dicho hace rato que sí. Yo he planteado que se tienen que ir todos, porque mire, yo también he escuchado que se ha señalado que esa propuesta afecta a la autonomía. Oiga, autonomía no es autarquía. Autonomía no quiere decir que yo hago lo que me da la gana y no pasa nada. Claro. Acá tiene que haber una reforma constitucional que genere una suerte de renacimiento del Ministerio Público, porque con estas personas no vamos a llegar a ninguna parte. Es evidente que el Ministerio Público está lotizado por grupos. Ayer la doctora Nora Córdoba lo ha dicho. Está lotizado por grupos. Claramente lo ha explicado. Claro. Entonces, ¿hacia dónde avanzamos? Claro, hay un sector que tiene el control, ¿no? Que tiene control. Hoy día, viniendo para aquí, he leído una noticia que le han iniciado una carpeta al juez supremo Checkley. Sí, eso quería preguntarle. No se adelante. Si usted no... Porque acá estamos acostumbrados a tener jueces que no son una suerte de vara imparcial que evalúa el pedido del fiscal y los derechos del ciudadano. No. Sí. Acá queremos jueces que sean una suerte de mesa de partes y simplemente firmones de lo que se quiere, que hagan copy-paste del pedido de la fiscalía y que simplemente dispongan lo que la Fiscalía quiere. Ya, pero de eso quería preguntarle. Rolo, si puedes poner el tuit del Ministerio Público, dice: la Fiscalía de la Nación, a través del área especializada en enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales, presentó denuncia constitucional ante el Congreso del Perú contra Juan Carlos Checkley Soria en su condición de juez supremo provisional y Helder Uriel Terán de Anderas en su actuación como fiscal supremo provisional. Y entre otras cosas, la historia, el cuento es de que Benavides le habría pedido al fiscal Uriel Terán que archive todo lo de su hermana, pero como lo tenía, y que a Checkley lo tenían agarrado de una investigación, entonces básicamente fue pero que... Mire, pero un segundo. Yo tengo casi 40 años de abogado. Ya. Mire, 30 y tantos. ¿Por qué han hecho esa denuncia? ¿Por qué? Porque van a pedir que se inhiba cuando tengan que evaluar el pedido de detención
de cualquier persona. Ya, Como él no les ha dado la razón en muchos casos, ¿no es cierto? Entonces, ahora cuando le toca a él revisar, dice, no, usted... O sea, es un juez incómodo. Es un juez incómodo. Pero mire, yo conozco otros casos que, por ejemplo, determinada entidad pública, ¿no? Cuando un juez no le da razón, apela, pero lo denuncia por prevaricato. No va a ganar la denuncia, pero lo va a sacar de cualquier juicio que a futuro pueda conocer. Entonces, ¿qué ocurre? Ese juez, cuando tenga que ascender, no va a ascender porque tiene una denuncia penal por prevaricato. Claro. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que esos jueces dicen, ¿para qué yo me peleo? Mejor le doy la razón, pues. Así es. Entonces, tenemos un poder judicial que en vez de defender los derechos del ciudadano, le hacen el amén a quien abusa de su poder contra el ciudadano. ¿Que son en este momento los fiscales? Que son los fiscales, por supuesto. Ok, entonces, bueno, estoy preguntando... En muchos casos, ¿no? Sí, nosotros claro. tendrán razón, Juan Peña, el abogado de Patricia Benavides, acaba de decir lo siguiente. Un claro, sobre esta denuncia, ¿no? Un claro mensaje para los que están vinculados a Patricia Benavides. El doctor Checkley y Terán, y le hago la pregunta como constitucionalista, no son aforados, son provisionales, por lo tanto, no tienen antejuicio. Esta denuncia es inadmisible por falta de competencia del Parlamento, pero... El mensaje es el siguiente, dice el doctor Peña. Si te vinculan a Patricia Benavides, se te denunciará, se te investigará y buscará condenarte. Es hora de parar con los abusos de poder por personas que vienen utilizando mal su condición de fiscales o autoridades. ¿Está de acuerdo con lo que dice el doctor Peña? Mire, Milagros. Checkley ha estado de vacaciones y lo ha reemplazado un juez que es el que ha suspendido a Patricia Benavides. Sí. Cuando la Junta de Justicia la iba a reponer. A reponer, muy bien. ¿Qué es lo que se quiere? Que Checkley no siga, pues. Ese es el tema. ¿Y no van a parar? No van a parar porque es evidente, es notorio. Usted puede entender que la Junta Nacional de Justicia disponga algo y simplemente yo haga una suerte de toma de local con vela en mano y me zurro en lo que dice la Junta. No, pero eso ha pasado. Pero eso pasa. Y no pasa nada, y sigue la cosa. Entonces, estamos acostumbrándonos a una suerte de vale todo en el tema judicial. Y eso no puede ocurrir, porque ese es el rompimiento del Estado de Derecho. O sea, el Estado de Derecho en el Perú, yo diría que está no solo en cuidados intensivos, está para recibir los santos óleos. Y eso no puede continuar así. O sea, ya no solamente se ha judicializado la política, sino que ahora cada vez que usted discrepe, sea abogado, periodista, juez, fiscal, usted discrepa con esa línea que cierto grupo determina y usted simplemente es objeto de persecución. Eso no puede continuar. O sea, yo me resisto a que el Perú se convierta pues, en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela. Eso no puede ocurrir. Gracias. Hemos combatido el montesinismo y no vamos a combatir a esta gente. ¿O nos hemos olvidado lo que ocurría antes? Por supuesto. No, yo no me he olvidado y usted tampoco. No. Le agradezco por levantar la voz. Muchas gracias. Escúcheme una cosa. Tengo que ir a la pausa, pero también quiero decirles algo, que por derecho a la información, que apelando a la transparencia que cualquier institución tiene que tener, ¿no es cierto?, en democracia, como lo acaba de decir el doctor Natalian Primo, se tiene que explicar, decir, ventilar las cosas. Nosotros hemos cursado cartas a la Oficina de Recursos Humanos de la Policía Nacional del Perú pidiéndole explicaciones sobre el viaje que hemos descubierto de estos policías que fueron con Marita Barreto a Punta Cana para entrevistar a Sada Goray. Hasta hoy nadie nos responde nada, ni siquiera nos dicen una sola palabra, que bueno, que no les vamos a decir, que no, nada. Yo le pregunto a la policía, ¿por qué no nos responden? ¿Qué están ocultando? Quiero saber. Tengo derecho a saber, claro que tengo derecho a saber, porque esos policías, los tres, dijeron que estaban de vacaciones y luego aparecieron en una diligencia fiscal, señores, con la coordinadora de FICOP de entonces, Marita Barreto, ante
un aspirante colaborador eficaz que luego fue metido preso, que se llama Sada Goray. Y en ese momento, Sada Goray fue la empresaria que gatilló la caída de Pedro Castillo porque ella contó la ruta del dinero. Ahora yo quiero saber cómo así esos 3 señores fueron a Punta Cana, si la policía les dio permiso, no les dio permiso, porque supuestamente estaban de vacaciones. ¿Quién pagó los pasajes? Eso es lo que quiero saber. ¿Quién pagó los pasajes? ¿Los pagó Sada Goray o los pagó el Ministerio del Interior? ¿Los pagó la DIVIAC? Cuenten, abran sus fichas, ¿no? Abran la baraja. Y además, ¿esto es posible o esto es irregular? Esto es absolutamente irregular, porque como dice el doctor Natalian Primo, si seguimos permitiendo estas cosas, mañana más tarde le puede pasar a usted que llegue un fiscal con un policía que ni siquiera tenía vela en el entierro, que le empiezan a decir, sabe Dios, Zambacanuta o lo que sea, y que usted se vea en un franco estado de indefensión. Han pasado 30 días y no nos dan la información. Al ministro del Interior le pregunto a qué están jugando. Al gerente de Recursos Humanos del Ministerio del Interior le pregunto a quién están blindando o qué están blindando. ¿Por qué no nos dan información? ¿Por qué no podemos acceder a la información? Porque hay una ley que nos faculta, y a cualquier ciudadano, por ley de transparencia, saber bien, y más aún si hay indicios serios de irregularidad. Y lo he demostrado. No es un chisme, no es, me contó, no es que hoy día me levanté. No. Se ha demostrado que 3 policías con registro migratorio salieron por Colombia, pero que, sorpresa, aparecieron en Punta Cana. ¿Con quién? Con Marita Barreto. ¿Con quién? Con Kelinda Janampa. ¿Y con quién? Con Sada Goray. ¿Y quién era el abogado que estuvo? Porque hay testigos. Está Telmo Zavala y el otro abogado, José Carlos Angulo. Ya, entonces, pues, no nos vamos a cansar, pero sí denuncio ante la opinión pública que la policía no nos quiere contar lo que ocurrió. Y como dice el doctor Amprimo, como acá sucede todo, también nos pueden decir quién ha matado a José Miguel Castro. Nos podrían decir en algún momento de la vida quién mató a Andrea Vidal y quién mató a Nilo Burga, porque basta, ¿no? Por si acaso, en el Perú la vida se supone que se defiende y que es el primer derecho consagrado en nuestra Constitución. Doctor Amprimo, muchas gracias. Usted, Milagros, a la orden. Gracias, señor. Tengo que ir a la pausa. Viene el fiscal Rurush. Al fiscal Rurush lo han querido callar de varias maneras y él no se ha callado. Le dijeron mequetrefe. Eso le dijo Gustavo Gorriti. Le dijo mequetrefe. Fue racista con él, fue clasista con él. ¿Dónde has estudiado? Un poco más y le dijo a quién le has ganado. Bueno, el señor Rurush va a venir después de la pausa, porque creo que él, como todos, nos hemos quedado sorprendidos con la salida al público de la doctora Nora Córdoba. Ya, vamos a la pausa. Pero antes, usted tiene sordera, siente que ya no escucha como antes, está perdiendo todas las conversaciones con sus seres queridos, la solución la tiene Audifón. Audifón le ofrece audífonos medicados, diseñados en 3D, tienen tecnología alemana, son dispositivos que mejoran su audición de manera cómoda, segura y discreta. Cada paciente tiene un seguimiento para disfrutar al máximo de sus audífonos. Audifón tiene 18 sedes en todo el Perú y usted puede agendar una cita llamando al 01-510-1313 o a través del WhatsApp 983-402-173. Experimente la libertad de una buena audición. Ya regresamos. Siente el Perú en danza, una experiencia inmersiva asombrosa. Adquiere tus entradas en Join Us. Conoce más en www.danzaperú.pe.